Bueno, buenas tardes a todos. Todavía no estamos, veo que no está la sala todavía completa, pero vamos a comenzar, vamos a respetar los horarios. Lo primero de todo me presento, para los que no me conozcáis, yo soy Mario Verdonces, soy el responsable técnico de Fundación Dédalo, y hoy vamos a realizar la segunda charla de esta Semana del Software Libre, de esta 10ª Semana del Software Libre. Ya llevamos 10 años, 10 jornadas realizadas en Fundación Dédalo sobre la temática del software libre, y hoy, como digo, va a ser la segunda charla y vamos a hablar sobre reutilización le hemos llamado reutiliza tu viejo PC con Linux. Yo lo llamaría también reutilización de equipos antiguos, volver a darles vida, volver a reutilizar. No sé si todos o casi todos tendremos quizás unos equipos o un equipo en casa que ya se ha quedado un poquito obsoleto, ¿vale? Que ya tiene igual unos años y que o lo tenemos apartado en un rincón o no sabemos qué hacer con él, o quizás tiene un Windows XP, puede ser, que no sé si sabéis, ¿cuántos de aquí tenéis Windows XP? Yo sigo con XP. ¿Sigues con XP? Muy mal. Muy mal. Y lo reconoces encima. Que sigues con XP. Estamos en la semana de software libre, no. Hablando en serio. Todos los que tengáis XP, hasta hace unos años XP ha funcionado muy bien, ¿vale? Pero, si no lo sabíais, os lo digo yo, a partir de abril de 2014, o sea, el año pasado, abril de 2014, dejó de tener soporte técnico, dejó de tener actualizaciones de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que se ha convertido actualmente en un sistema inseguro, ¿vale? Microsoft ya ha pasado a otros sistemas, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, ahora Windows 10, y Windows XP ha dejado de tener actualizaciones de seguridad, o sea, estaríamos ante un sistema inseguro, ¿vale? Que puede seguir funcionando, correcto, pero que va a funcionar de una manera insegura o va a hacer que nosotros lo utilicemos de una manera más insegura, ¿vale? Esa es una de las muchas razones por las que esos equipos que teníamos con XP o incluso más antiguos todavía, podamos reutilizarlos con un sistema operativo Linux que va a ser más estable, más rápido, más seguro, sobre todo más seguro. ¿Por qué? Porque va a ser actual. Va a ser un sistema operativo que se va a ir actualizando, que va a obtener las últimas actualizaciones de seguridad, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. Vamos a hacer una charla en la que voy a dar un poquito de teoría, voy a hacer en principio unos pequeños toques sobre la teoría de software libre, Linux, y un poquito hablar de ello. Y luego vamos a hacer una demostración. Vamos a hacer la demostración con este equipito que tengo aquí, ¿vale? ¿Veis que no es ninguna bestia parda de la tecnología? O sea, es un equipo, es un netbook pequeñito, ¿vale? Que vamos a conseguir instalarle un sistema operativo Linux y que funcione muy bien, ¿vale? Estos equipos, en casa ahora mismo tendréis equipos con 2, 4, 8 GB de RAM. Este equipo tiene 512 megas, o sea, medio giga de RAM, ¿vale? Es un equipo antiguo, es un equipo que no es potente, pero que le podemos sacar partido y lo podemos utilizar. Es más, para la charla siguiente voy a utilizarlo yo para hacer cositas, ¿vale? Bien. ¿Qué más necesito? Aparte de un ordenador, lógicamente, necesito esto de aquí, un USB de poder o un CD, ¿vale? Aquí llevo copiado, instalado un Live CD, se llama Live USB, ¿vale? Un sistema operativo Linux en este cacharrito, simplemente. Y me diréis, ¿y cómo se hace? Luego lo explicaremos, ¿vale? Primero vamos a ver cómo se instala y luego explicaremos cómo se hace. También puedo tener un CD, descargar. Estos sistemas operativos, imagino que lo sabéis, pero os lo digo, son todos o casi todos libres y gratuitos, de descarga gratuita, ilegal, perdón, legal, he querido decir ilegal, o sea, no es ilegal, sino legal, ¿vale? De descarga legal y gratuita. Veremos las páginas donde se pueden descargar, ¿vale? Y preguntaréis también, ¿y qué sistema operativo instalas? Ningún Windows, ¿vale? Windows no es software libre. Windows es un sistema privativo con sus licencias y su precio, ¿vale? Estamos en la semana de software libre y vamos a instalar un sistema Linux. En este caso, como veis ahí en la presentación, se va a llamar Ubuntu. Lo explicaremos, no os preocupéis. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna? Dime. Dices que, por ejemplo, Ubuntu, que es libre, Sí. siempre hay una cantidad de componentes que no son del todo libres, son privativos y están sujetos a licencias. Pero componentes de terceros, ¿vale? Cuando tú instalas el sistema de cero, el sistema operativo y su código fuente es libre. Y además open source, o sea que tú te puedes descargar el código fuente y lo puedes modificar a tu gusto. Si tú te instalas Flash, el Flash es de Adobe, lo puedes instalar en Ubuntu, pero sería un software de terceros. Como los colegios. Eso es.
Pero eso no depende de Ubuntu, ni de Ubuntu, ni de Linux en sí, sino que es un software de tercero que sí que puedes acoplar al sistema operativo. ¿Entendido? ¿Vale? Sí que, por supuesto, puedes tener software que no es libre en un ordenador con software con Linux, pero eso ya no depende del sistema en sí, sino que depende de las empresas que distribuyen ese software. Pero eso es aparte, ¿vale? El sistema en sí es un sistema operativo libre. ¿De acuerdo? Vale. Os voy a enseñar la presentación. Bueno, veis ahí la página. Hay una página web que se llama subuntu.org, ¿vale? Que es la página oficial de este sistema operativo. ¿Sí? Si yo la pincho, que me sale in English, pero tampoco es nada del otro mundo, está en inglés, pero se entiende perfectamente, ¿vale? Incluso si vamos al traductor de Google o al que queramos, nos la puede traducir si no controlamos nada de inglés, ¿vale? Bien, desde aquí lo podremos descargar, luego vamos a ver desde dónde también. Más cosas. ¿Qué tipo de ordenador necesitamos para instalar este sistema operativo? Necesitamos un ordenador que por lo menos estamos hablando de la versión 14.04, es una versión de soporte técnico de larga duración estable del año 2014, de abril de 2014, ¿vale? Tiene actualizaciones actuales, así que no es antigua, sino que es la que se utiliza en una versión estable. Sé que hay versiones más nuevas, pero son un poco más experimentales, por eso nosotros intentamos utilizar, sobre todo en la empresa, particulares puede utilizar la ligera, pero en la empresa intentamos utilizar las versiones estables, en este caso la 14.04, ¿vale? LTX, que se llama. ¿Qué procesador necesitaríamos? Un procesador con 700 MHz o más. Alguien me dice, no tengo ni idea de qué son los megahercios. ¿Os suena los Pentium 4? Intel Pentium 4. Pues Intel Pentium 4, Intel Pentium 3, incluso alguno Intel Pentium 3 potente, podría funcionar, ¿vale? Este sistema operativo. 700 MHz no es nada. Ahora tenemos procesadores i3, i5, i7 que van desde 2,2, estamos hablando de 2200 MHz o 2,2 GHz, hasta lo que queramos casi, 3,5, 4, ¿vale? Memoria RAM. Estoy hablando de requisitos mínimos, igual serían casi recomendados. Mínimo, la página web oficial nos dice 256 megas, pero yo os he querido poner aquí 512. ¿Por qué? Porque 512 megas es para un funcionamiento estable y funcional. 256 se quedaría ya un poquito escaso, ¿vale? Entonces, 512 megas de RAM, quien no tiene un ordenador con 512 megas de RAM en casa, ¿vale? Incluso este pequeñito ya tiene los 512, ¿vale? Por ejemplo, aquel grande que estoy utilizando, que aquel tiene Ubuntu, que es la versión, digamos, sería, por ejemplo, le podríamos denominar la madre de Ubuntu, ¿no? Ubuntu es el sistema grande, luego vienen derivaciones. Ya explicaré por qué. Este equipo, por ejemplo, tiene 4 GB de RAM, ¿vale? El grande, entonces, sin ningún problema. Incluso si tenéis equipos con 1 GB o con 2 GB, funcionará mejor, lógicamente, ¿vale? Cuanto más potencia tenga, mejor va a funcionar el sistema, pero con 512 va a funcionar bien también. Y de disco duro nos va a pedir, pues, 6 GB, 6,1, ¿vale? 6 GB no es nada. Ahora vienen los ordenadores o los que tenéis antiguos, tranquilamente tendrán 20, 40, 60, 80 GB de RAM, o sea, de disco duro, ¿vale? Requerimientos, como veis, muy básicos, que no tienen mucho misterio para utilizar en equipos que tengan incluso 10 o 12 años, ¿vale? Este equipo tiene alguno menos, pero tendrá 8 añitos así tranquilamente, ¿vale? Ya no digo nada de equipos que tengan 4, 3, 2 años, estos sistemas vuelan, ¿sí? Y aquí comenzaríamos con la instalación. La voy a comenzar en este equipo para que la veáis, luego la repasaremos aquí mientras se va instalando, pero la voy a comenzar en este equipo. Entonces, voy a hacer una cosita que es, lo quito de aquí. ¿Dónde lo tengo? Aquí. No. En este lado de aquí. Y lo pongo aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a arrancar el netbook, voy a arrancar el portátil con el USB metido. Y cuando inicio, le voy a decir que arranque desde el USB. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Igualmente especifiques
Cada portátil o cada ordenador tiene su botoncito. En este caso, por ejemplo, este equipo es de la marca Acer y una vez que arranca nos sale la BIOS o el arranque, la pantallita de arranque del ordenador. En este caso hay que pulsar F12, pero yo no me lo apuntaría porque cada ordenador tiene su tecla. Hay otros que utilizan F8, hay otros que utilizan la tecla escape, depende del ordenador, ¿vale? Yo lo arranco y nada más arrancar me va a decir pulsa F12 para cambiar el orden de menú de inicio, ¿veis? Y ahí no aparece la opción, pero yo la tengo aquí, ¿vale? La primera es arrancar del disco duro, no quiero. La segunda es arrancar desde el USB, es la que voy a elegir. Y la tercera, por ejemplo, me da aquí la opción de arrancar desde la tarjeta de red, ¿vale? Yo le voy a decir la opción 2, arrancar desde el USB HDD, es lo que me marca a mí, ¿vale? Y lo arranco desde ahí directamente. Y ahí lo estáis viendo ya, ¿verdad? Me sale un maravilloso menú de Ubuntu en el que me da varias opciones. ¿Qué opciones me da? Me da la opción de, en inglés también, pero bueno, es muy sencillito, os lo explico yo. Iniciar Ubuntu sin instalar, ¿vale? O probar, más que iniciar, probar Ubuntu sin instalar, es lo que voy a elegir, ¿vale? Puedo directamente o podría directamente instalar Ubuntu. Estoy diciendo Ubuntu, pero bueno, Ubuntu, ¿vale? Puedo chequear el disco, puedo hacer pruebas al disco por si tiene defectos, al disco duro. Puedo hacer un test de memoria RAM. Puedo iniciar desde el primer disco duro. Eso es como si no lo hubiera hecho esto. Y opciones avanzadas. Nos vamos a centrar en las dos primeras. Podría probar Ubuntu, probar Ubuntu, perdón, o instalar Ubuntu. Voy a hacer primero que arranque Ubuntu sin instalar nada. Y me diréis, ¿y eso cómo puede ser? Eso puede ser porque, como os he explicado al principio, estoy arrancando desde un Live USB o desde un Live CD. El CD también me funcionaría igual, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que sin instalar nada en el ordenador yo puedo probar el sistema operativo, a ver si me gusta, a ver si coge todo lo que tengo en el ordenador, me coge la Wi-Fi, me coge todo correcto, no me da ningún problema. O incluso quiero probar sin instalar nada primero, pues lo puedo hacer, ¿vale? Ahí veis que ya está arrancando. El sistema está arrancando, por supuesto, desde CD o desde USB tarda un poquito más, ¿vale? Una vez que esté instalado, tarda menos. El arranque de Linux es más rápido que Windows, ¿vale? Depende también de la potencia del ordenador. Como os digo, es más seguro. ¿Sabéis por qué los ordenadores que tienen Linux son más seguros? Os explico por qué. ¿Vosotros lo sabéis? ¿A qué, perdona? Diseño interno. Es una de las razones, pero hay otras razones más potentes todavía. Es otra de las razones, pero hay otras razones más potentes todavía. Venga, te estoy intentando llevar. Os lo pongo muy gráficamente mientras arranca. Digamos que tenemos tres grandes comunidades de usuarios o de sistemas operativos en el mundo, ¿vale? Están los Windows, ¿sí? Están los Linux y están los de la manzana, ¿no? Los Mac, los del Starbucks, ¿vale? Vale, hay alguno más, por ahí, pero bueno, son residuales, ¿vale? Linux como usuarios, estamos hablando de usuarios de escritorio, o sea, de usuarios caseros, digamos, ¿vale? Tenemos más o menos un 10% de usuarios, ¿sí? Mac, tenemos otro 10% de usuarios. Estoy hablando más o menos, ¿eh? Esto siempre fluctúa, varía, depende de dónde lo mires, puede ser uno u otro. Y Windows nos queda un 80%, ¿vale? Tema de seguridad. Si yo soy un cibercriminal y quiero hacer un virus, ¿para qué se hacen los virus? Antes, en los años 80 y los años 90, ¿sabéis para qué se hacían los virus? Se hacían por amor propio. Lo hacían los cibercriminales o los hackers en ese tiempo para decir, hostia, yo soy bueno, y se hacen un virus. Mira, y te puedo apagar la pantalla del ordenador, o te puedo hacer miles de cosas en el ordenador. Y lo contrataban empresas de seguridad. O sea, un tío que hacía un virus y el virus era bueno y no se podía detectar y demás, empresas de seguridad antivirus lo contrataban. Ahora ha cambiado la cosa.
Ahora, el 90% de las veces que se hace un virus se hace por una sola razón, y es dinero, ¿vale? O bien te hackean el ordenador, te encriptan todo el disco duro y te piden un rescate, o bien te cogen tus cuentas de banco, tus contraseñas, te chantajean, es todo para dinero, ¿vale? Y si yo soy un cibercriminal y quiero sacar el máximo dinero posible, ¿a dónde voy? Voy a infectar el 80% de los Windows. Entonces, la mayoría de virus, troyanos, gusanos, diferentes tipos de virus, están hechos específicamente para Windows. No quiere decir ello que no haya ni para Linux ni para Mac. Los hay. A ver los hay, ¿no? Que decían aquellos. Los hay, pero en muy pequeña cantidad. Y aparte, como decía el compañero, los sistemas Linux, incluso los Mac también, están diseñados de una manera diferente, el núcleo y las tripas, digamos, y son más seguros también por eso. Pero sobre todo es que hay menos cantidad de virus que puedan infectar esos sistemas. Por eso son más seguros, son más estables también, ¿vale? Ha quedado claro, ¿no? El tema de la seguridad. Quería explicarlo bastante gráficamente porque al final viene bien saberlo, ¿vale? No queremos decir con eso que si en Windows tenemos un buen antivirus, tenemos sentido común, nos vayamos a infectar, ¿vale? Que sepáis que también hay, por supuesto, antivirus para Linux y para Mac. Y también hay antivirus software libre, ¿vale? Ya os explicaré. Bien, esto mientras tanto ya ha arrancado y tengo aquí un sistema sin instalar nada totalmente funcional, ¿vale? Yo tengo aquí una carpeta que yo puedo abrir, que es muy parecido a Windows, diréis, oh, esto se parece, ¿no? Es una ventanita con sus carpetas, con sus archivos, y no he instalado nada, todavía, ¿vale? Tengo también aquí el USB, sale como un CD, pero es el USB. Tengo aquí un menú, esto lo veremos luego, ¿vale? Ahora está en inglés, pero cuando lo instalemos lo vamos a instalar en español, por supuesto, ¿vale? Y algo muy importante que siempre miro yo cuando quiero instalar algo en un portátil, sobre todo en portátiles, ¿vale? En equipos de sobremesa o las torres, menos porque siempre van conectadas o casi siempre por cable, pero en portátiles siempre miro si un sistema me detecta la red Wi-Fi. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si yo voy a utilizar este ordenador, normalmente lo tendré conectado a internet vía Wi-Fi, también le podemos enchufar un cable, pero ahí ya estoy viendo que me está detectando todas las redes de DEDA, lo que tenemos por aquí y demás, y alguna más incluso de por fuera, ¿vale? Eso correcto. Vale, hasta aquí bien. He arrancado, repito, he arrancado el ordenador, le he dicho que arranque desde el USB y he iniciado el Live USB de Ubuntu, ¿vale? Lo tengo ahí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo aquí un iconito que se llama Install Ubuntu, en este caso pues 14.04.2, creo que está la .3 ya por ahí funcionando, pero en este caso tenemos esta, se actualizará, no os preocupéis, ¿vale? Y le doy doble clic, como en Windows o como en Mac. Creo que le he dado, ¿no? Si no le he dado, le doy otra vez. Ahora sí le he dado. Ahora sale la ruedecita. ¿Vale? Y una vez que le doy al iconito de instalar Ubuntu, me va a aparecer la primera ventana de instalación. Vais a ver que es una instalación muy sencilla. ¿Cuántos de aquí habéis instalado un Linux? Por aquí casi todos, ¿no? ¿Habéis instalado por ahí algún Linux? ¿No? Vale. Primera ventanita, nos pone install. Vamos a cambiarle lo primero el idioma. Si queremos instalarlo en catalán, que está tan de moda ahora, si queremos instalarlo en catalán, lo podemos instalar en catalán también. Lo veis por ahí, ¿no? En francés, en alemán, en gallego. Creo que el catalán estará por aquí arriba en la C. Catalán, ¿vale? En esperanto, en euskera. Tenemos cientos de idiomas para instalar, ¿vale? Eso es una ventaja también. No es broma, ¿eh? A ver, si una persona quiere instalar en otro idioma, lo puede instalar, por supuesto. Nosotros vamos a ser clásicos y vamos a hacerlo en español de España, ¿vale? En castellano. ¿Vale? Le marco, ya nos pone en vez de install, nos pone instalar, ya nos ha cambiado todo el idioma, le damos la bienvenida y tenemos un maravilloso botoncito aquí que pone continuar. Continuamos. Segunda ventana que nos aparece. Por cierto, ¿qué versiones habéis instalado de Linux? Ajá, todo Ubuntu. Ubuntu, al final, al ser una derivada, es lo mismo, ¿vale? La instalación no tiene
ningún misterio con respecto a eso. Vale, segunda pantalla, como nos ha detectado bien la tarjeta Wi-Fi que tenemos y demás, nos dice redes inalámbricas. Podemos conectarnos directamente a la red nuestra de casa y seguir la instalación. Yo no lo voy a hacer, ¿por qué? Por una razón, porque la voy a conectar luego, lo primero, y segundo, porque la instalación es más rápida sin conectarlo. ¿Por qué? Porque si la conectamos ahora, nos va a detectar si hay alguna actualización y la va a hacer a la vez que la instalación, entonces va a tardar un poquito más, ¿vale? Yo la dejo sin conectar, ya la conectaré luego, ya vais a ver luego cómo la conecto, que es muy sencillo, ¿vale? Continúo, aunque ya veis que me está detectando todas las redes también que tengo por aquí, ¿vale? Esta pantalla es importante, ¿por qué? Porque me está diciendo si está todo bien o no para comenzar la instalación, ¿vale? Nos dice, preparándonos para instalar Ubuntu. Tienes al menos 5,8 GB, mira, yo os he dicho 6,1, que se nos marca 5,8, más o menos, 6 GB, ¿vale? Más o menos, de espacio en el disco disponible, ¿vale? Eso está bien. Estamos conectados a una toma de corriente, importante, ¿por qué? Porque en estos equipos portátiles muchas veces igual decimos, va, que tengo la batería no, y lo dejamos instalando, igual por lo que sea. Se consume, y si a mitad de instalación se nos va la batería, se apaga el ordenador, se nos queda el sistema que no arranca, ¿vale? Pues tendríamos que volver a hacer la instalación de cero otra vez y demás. Entonces, la recomendación es tener siempre el portátil o el equipo conectado a la corriente. Los equipos de sobremesa normalmente no tienen batería, entonces siempre van a estar conectados a la corriente. Y nos marca con una X que no estamos conectados a internet, pero ya os digo, no habría problema, ¿vale? Si lo hubiéramos conectado en la pantalla anterior a internet, nos saldrían los 3 tics de verificación correctos, ¿vale? Le decimos continuar y nos aparecerá la siguiente pantalla. ¿Hasta aquí todo correcto? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Vale. Yo considero esta pantalla una de las más importantes. ¿Por qué? Vamos a ver. Ahora me está diciendo... Esta pantalla es la del particionado del disco duro, ¿vale? Aquí es donde nosotros podemos elegir si 3 opciones, o 2, básicamente. 2 opciones. Una, instalar solo Linux. Me da igual la versión de Linux que tengamos, me da igual. O instalar Linux más el sistema operativo que ya tenga instalado en el ordenador. Puede ser Windows, puede ser Mac o puede ser otro Linux incluso. Yo creo que en este equipo tenía Debian instalado, es otra distribución Linux, y ahí me lo marca. Me está diciendo, este equipo tiene instalado actualmente Debian. ¿Qué quiere hacer? Borrar el disco, instalar Ubuntu. Me podría preguntar también, instalarlo junto a Debian. ¿Por qué no me lo pregunta? Porque como este disco duro... Creo que este equipo tiene 8 GB de disco duro, muy poquito, ¿vale? Por ahí ya están diciendo, qué poquito, bueno, porque ahora los sistemas actuales, incluso los de hace unos tiempos, tienen por lo menos 20, 40, 80 GB o más. Ahora vienen con 1 TB, ¿vale? Con 1000 GB ya, o más incluso. Entonces, 8 GB es muy poquito, incluso estos teléfonos, creo que este tiene 16 GB ya. Entonces ya tiene el doble que este ordenador, ¿vale? Pero bueno, que veáis que con 8 GB se puede instalar un Linux tranquilamente, ¿vale? Entonces, por eso no me está ofreciendo la posibilidad de instalarlo junto a... ¿Por qué? Porque no hay espacio suficiente para los dos. O sea, me dice uno u otro, ¿vale? Si tuviera un disco duro más grande, me daría la posibilidad. Si en este ordenador, imaginaros que fuera un ordenador con más capacidad, tuviera un Windows 7, un Windows 10, me da igual, me diría ahí, instalar Ubuntu junto a Windows 7 o Windows 10. Y esa opción me permitiría... al arrancar, después de instalar Linux, al arrancar el ordenador, elegir entre uno u otro, ¿vale? ¿Sabéis cómo se llama el arranque, no? El group. En Linux, el arranque de Linux es el group, que es el que se encarga de gestionar si quiero arrancar con Linux o quiero arrancar con Windows, ¿vale? Me daría 2 posibilidades básicas, lo que os comento ahí, o borrar el disco duro como me pone ahí e instalar solo Ubuntu, o borrar el disco duro e instalarlo junto al sistema operativo que tenga. Por eso es muy importante. En este caso, yo voy a borrar el disco e instalar Ubuntu. Importante que sepáis que si tenéis algo importante en el ordenador, algún documento y demás, esta operación no borra. Formatea el disco duro.
Entonces, antes de hacer todo esto, si el ordenador que vais a utilizar es un ordenador en el que tenéis documentos, tenéis fotos, tenéis lo que tengáis, haceros una copia, ¿vale? Con un USB, con un disco duro externo o a través del medio que queráis, haceros una copia de seguridad y luego poneros a instalar, ¿vale? Le voy a decir que me borre el disco duro y que instale Ubuntu, perdón. Aunque me oigáis Ubuntu, luego os diré por qué, ¿vale? Y ahora me sale, por si acaso tenemos el dedo rápido y no queríamos hacer eso y le hemos dado, me dice, ¿deseas escribir los cambios en los discos? ¿Estás seguro? ¿Vale? Y me dice todo lo que va a hacer. Se va a formatear esta partición, esta otra, ¿vale? Como yo estoy seguro de lo que quiero hacer, si no estoy seguro me lo leo y ante la duda vuelvo atrás, ¿vale? Pero como yo estoy seguro, le doy a continuar. Siguiente pantalla. ¿Qué pantalla va a salir? ¿Dónde estamos? ¿No? Ahí está. ¿Dónde estamos? No lo había visto, ¿eh? Ahora ha salido a la vez que lo decía. También, ¿no? ¿Vale? Nos detecta, normalmente estos sistemas son inteligentes ya, y nos detecta que estamos en la franja horaria de Madrid, ¿vale? Si estuviéramos en cualquier otro país ya nos lo detectaría, o si no nos lo detecta por lo que sea, nosotros se lo podemos marcar, ¿vale? En diferentes franjas horarias. Como ya me ha marcado Madrid, le doy a continuar. Siguiente pantalla. Teclado, ¿no? Vale. El teclado, como os repito, es un sistema ya suficientemente inteligente, ya nos detecta que tenemos una distribución de teclado en español con la variante en español. Interesante. Si por ejemplo instalamos, sabéis que Linux se puede instalar en un ordenador, en un PC, que tuviera Windows, por ejemplo, se puede instalar en Mac también, ¿vale? Cosa que otros sistemas no se pueden. Entonces, si por ejemplo instalamos Linux en un Mac antiguo, por ejemplo, estos sistemas funcionan muy bien, Linux, ¿vale? Yo lo he hecho. Algún maquero me matará, pero da igual, yo lo he hecho. Tenemos la posibilidad de, a donde voy yo es que podemos elegir el teclado en español, pero Macintosh, ¿lo veis? Para teclados de Mac, porque tienen alguna tecla diferente y tienen diferentes comandos que se pueden configurar automáticamente con esa opción, ¿vale? Yo le voy a dejar español de español. Se puede probar también aquí alguna tecla. Si yo quiero poner una arroba, por ejemplo, me la pone, ¿vale? Si yo quiero poner los signos de interrogación, veo que me los coge bien. Teclas raras que hay por ahí, pues me las va cogiendo bien, ¿vale? El porcentaje, el ampersand, todo. ¿Sí? Guiones bajos, guiones altos, todo bien. ¿Vale? Incluso tengo un botoncito para detectar automáticamente. Él me va a ir preguntando, por ejemplo, si le doy, él me pregunta, puse alguna de las siguientes teclas, ¿no? Me dice, pues esta de aquí, la pulso. Pulse la B. Pulse la Z. ¿Está presente esa tecla en su teclado? Pues yo no la veo, le digo que no. ¿Está presente esa otra? Sí. Le digo que sí, y me dirá que la pulse, claro. Pues la pulso. Le he dado, ahora. Y me la he dejado como estaba porque ya lo había detectado, ¿vale? Pero si por casualidad no lo detecta mal, también podemos autodetectarlo nosotros, ¿sí? Continuamos. Una vez detectado la zona horaria, el teclado, nos queda una parte importante, muy importante, antes de empezar a instalar, y es darle los datos que queremos que tenga ese ordenador. Primero de todo, ¿cuál es nuestro nombre? Yo le voy a poner Dédalo Fundación, por ejemplo. Nombre del equipo, le voy a dejar el que da, le podemos poner el que queramos. El equipo de casa, equipo de pruebas, Linux con su Ubuntu, ¿vale? Lo que queramos. Nombre de usuario le voy a dejar el que tiene, podríamos ponerle, yo soy Mario, le podría poner Mario. La contraseña, por supuesto, la que yo quiera también, ¿vale? Esto es importante en la contraseña. ¿Veis que me pone en rojito ahí? Contraseña débil. Le he puesto una contraseña demasiado débil, pero si quiero tener mayor seguridad, yo le puedo poner una contraseña más larga y me va a decir contraseña fuerte. Hombre, abajo me dice que no coinciden, claro, porque no la he puesto todavía, ¿vale? Entonces, nos está diciendo directamente si nuestra contraseña es buena o no, ¿vale? Cuanto más larga, más caracteres especiales tenga, más mayúsculas, minúsculas, números,
mejor va a ser la contraseña y más difícil va a ser que nos hackeen el ordenador, que nos entren, ¿vale? Que nos... Vamos a tener más seguridad, vaya, básicamente. Yo le voy a dejar, como es una prueba, le voy a dejar una contraseña sencillita. Sí, normalmente en Linux no se lleva muy bien, es una de las cosas que tiene Linux especiales, y es que no se lleva muy bien con tildes, con espacios y con algunos caracteres raros, ¿vale? Entonces, nombres de usuario, nombre de equipo, por ejemplo, la recomendación es ponerlo en minúsculas, todo seguido y minúsculas, ¿vale? Aunque aquí me pone alguna mayúscula en el nombre del equipo, del usuario, yo creo que me dejará. Es que siempre se lo pongo con minúsculas, pero... ¿Ves? Ya me lo dice. Directamente, si yo le pongo Dédalo a la primera con mayúscula, en Windows no pasa nada, en Windows te lo coge tal cual, pero me dice directamente, ¿por qué pasa eso? Debe comenzar con una letra minúscula. ¿Por qué pasa eso? Este tema es un tema de seguridad también, ¿vale? Es un tema de seguridad porque como Linux se basa también mucho en comandos y podemos hacer cosas mediante comandos, en el nombre de usuario, si nosotros le ponemos la primera mayúscula, después de 3 meses no nos vamos a acordar si la hemos puesto con mayúscula o con minúscula. Y cuando nos pide ese tipo de cosas, igual lo ponemos mal. Entonces, siempre lo hace con minúsculas y así estamos seguros de que va a ser con minúscula, ¿vale? Nos vamos a acordar del nombre y aparte vamos a saber que lo hemos puesto con minúscula. Porque el tema de mayúsculas, minúsculas, al final siempre dices, ¿lo habré puesto con mayúscula, con minúscula? Mejor así directamente, ¿vale? Y en la parte de abajo le podríamos indicar si queremos iniciar la sesión automáticamente, si queremos que nos solicite la contraseña para iniciar la sesión e incluso, por mayor seguridad, si quisiéramos cifrar nuestra carpeta personal, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una cosa u otra? Si le digo iniciar sesión automáticamente, cuando arranque el ordenador no voy a tener que poner la contraseña cada vez, ¿vale? Pero no quiere decir eso que cualquiera vaya a poder hacer cosas en mi ordenador. ¿Por qué? Porque cuando haya alguna labor administrativa, alguna instalación de software, algo que requiera instalar, desinstalar, tocar, modificar, siempre Linux me va a pedir la contraseña, ¿vale? Independientemente de que arranque o no arranque con contraseña. Porque la contraseña, si yo no le pongo contraseña, ¿qué diréis? Pues igual yo no quiero ponerle contraseña a esto, ¿no? Si yo no le pongo contraseña, esto le estoy dando, no se puede continuar, ¿vale? Tengo que ponerle la contraseña, ¿vale? Y continuar. ¿Qué paso viene ahora? Ahora ya hay más pasos. Ahora directamente el equipo se pone a instalar. Tiempo de instalación, o sea, habéis visto, ¿no? Los pasos bastante sencillitos. Ahora los vamos a repasar un poquito, me vais a preguntar las dudas que tengáis mientras se instala. Tiempo de instalación de esto, de Ubuntu, Ubuntu, Linux en general. Yo os diría tiempo, pero es que depende, claro. Depende de la potencia del equipo, depende de si nos hemos conectado o no a internet, depende de qué versión nos hemos descargado. Si tiene más o menos actualizaciones y nos hemos conectado a internet, descargará más actualizaciones, le costará más tiempo, pero normalmente, por poneros un tiempo, puede variar entre 15 y 45 minutos. En equipos, por ejemplo, como el grande, una instalación de Ubuntu, ¿cuánto cuesta, David, más o menos? 10 minutos. Un equipo con 4 GB de RAM, un procesador doble núcleo, sencillito, nada del otro mundo. Son unos equipos, para lo que hay ahora, sencillos, ¿vale? 10 minutos, ¿vale? Este equipo, pues le costará sus 15-20 minutitos tranquilamente. Por eso, mientras tanto, vamos a explicar otras cosas. ¿Dudas hasta aquí? Ahora estoy instalando de manera real. Esto es una demo real. La prueba ha sido al principio cuando he arrancado. Cuando he arrancado como Live USB o Live CD y tengo el sistema funcionando, pero sin instalar nada. Y no se guarda nada. Si yo hago algún cambio en ese sistema,
guarda algún documento y demás, no se guardará, ¿vale? Luego cuando arranco el ordenador otra vez, lo tengo de cero. Ahora lo que he hecho es instalar ese sistema operativo, que es Ubuntu, que yo tengo en el USB, en el ordenador ya. Entonces, la siguiente vez, cuando acabe de instalar, vais a ver que me va a pedir reiniciar, y cuando reinicie ya no necesito ese USB, lo voy a quitar, y el ordenador va a tener ese sistema operativo ya instalado en su disco duro. Y entonces sí que cualquier documento, foto que guarde, se va a guardar ahí como cualquier otro sistema operativo, ¿vale? ¿Una duda más? Vale, mientras esto se va instalando, yo voy a pasar esto al grande. Ahí estamos. ¿Se ve bien, no? Sí. Y nos habíamos quedado en esta presentación de aquí, que la voy a repasar otra vez con vosotros, ¿vale? Porque sería lo mismo que hemos visto, pero en presentación. Lo hemos visto en una demo real, lo vamos a ver en presentación. Una vez que se instale, veremos un poquito el funcionamiento, ¿vale? Lo que dé tiempo. Ahora mismo llevamos... A ver, me había puesto aquí el cronómetro. Nos quedan 23 minutillos. Vale, nos da tiempo, no os preocupéis. Primera pantalla. Os pongo ahí, iniciamos el equipo con el Live CD o el Live USB y elegimos el idioma y la opción probar o instalar, ¿vale? Siguiente. Ubuntu nos marca si todo está correcto o no, es lo que os he comentado, ¿vale? Si tenemos suficiente espacio en disco duro, si estamos conectados a una toma de corriente e incluso si estamos conectados a internet. Estas pantallas os suenan, ¿no? Que las hemos visto ahora mismo. Vale. Paso muy importante, os marco aquí, como os he comentado antes. Aquí seleccionaremos si queremos instalar solo Ubuntu, borrando todo, ¿vale? Se nos borra todo lo que tengamos en el ordenador, importante, ¿vale? O lo queremos instalar junto a Windows, junto a Linux, junto a Mac, junto al sistema que tengamos anteriormente ahí, ¿vale? Hay valientes que incluso, si tienen un ordenador suficientemente potente y con el disco duro grande, ha llegado a instalar Windows, Linux y Mac en un mismo ordenador. Que levante la mano quien lo ha hecho. ¿Yo solo? Vale. Se puede hacer, ¿vale? ¿Vale? Otra historia sería el tema de la virtualización. También se puede tener un sistema y luego virtualizar los otros, ¿vale? Eso daría para otra charla, el tema de la virtualización, ¿vale? Si el ordenador tiene los discos duros, solo formatea y elige. Solo formatea el que tú eliges que formatee, ¿vale? Luego hay unas opciones avanzadas que tú puedes elegir si quieres que utilice uno, utilice otro. En un ordenador con dos discos duros, normalmente, cada uno lo puede tener como quiera, pero normalmente lo que se hace es tener uno para el sistema operativo y otro para datos, ¿vale? Lo mismo se puede hacer con un solo disco duro. También se puede particionar un disco duro, por ejemplo, de 500 gigas, se puede dejar 250 para el sistema y 250 para datos, o 100 para el sistema y el resto para datos, da igual. Con dos discos duros es mejor todavía, o sea, al final tienes más separación todavía, ¿no? Pero sería lo mismo, ¿eh? De una manera virtual o de una manera real. Entonces, ese disco duro que utilices para el sistema, Linux te permite el decirle, si tienes, por ejemplo, imagino que tendrás Windows, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos Windows en ese disco duro del sistema, Linux te va a permitir decir, instalar Linux junto a Windows, y ese primer disco duro te lo va a particionar él, propio Linux, y te va a dejar un casquito para Windows y otro casquito para Linux. Y el disco de datos te lo va a dejar tal cual, ¿vale? Sin tocar, ¿sí? Pero por si acaso, ante la duda, yo siempre haría copia de seguridad, ¿vale? De archivos que tengamos importantes y demás, ¿vale? Este es uno de los pasos más importantes. Si tenemos un equipito, por ejemplo, como estos, que estos equipitos aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos para tareas que no guardamos archivos ni demás, se puede borrar tranquilamente. Le decimos que lo borre el sistema completamente, que lo instale de cero, además, mejor todavía porque va a ir más rápido todavía, ¿no? ¿Vale? A ver qué tal va. Ahí estás. Vale. Más cosas. La siguiente pantalla que nos aparecería sería la de la ubicación. Seleccionamos en qué ubicación estamos. Normalmente, si lo instalamos desde España, nos va a marcar Madrid, ¿vale? Nos pregunta el idioma de nuestro teclado, ya nos lo detecta automáticamente. Rellenamos los datos que queremos
que tenga nuestro equipo, nuestro nombre, el nombre del equipo, nombre de usuario. Lo del nombre, ¿sabéis qué diferencia hay entre donde pone su nombre o nombre completo y nombre de usuario? El nombre completo le podemos poner nuestro nombre y apellidos, por ejemplo, ¿vale? Y en el nombre de usuario es el usuario que vamos a utilizar para logarnos, para iniciar sesión en el sistema Linux, ¿vale? Una vez hecho eso, nos va a aparecer el comienzo de la instalación, que es lo que está haciendo ahora el equipo. Cuando acabe la instalación, que lo veremos también en este, nos va a decir: la instalación se ha completado, necesita reiniciar el equipo para poder usar la nueva instalación. Sin problema. Eso quiere decir que todo ha ido bien, que el sistema lo hemos instalado bien y que no ha habido ningún problema, ¿vale? Una vez que hayamos reiniciado después de instalar, se nos va a iniciar una primera vez y nos va a pedir la contraseña. Esto cada vez que encendamos el ordenador, pasa como en Windows, ¿no? Encendemos el ordenador y nos pide nuestra contraseña, ¿vale? Y el escritorio tiene más o menos este aspecto que lo hemos visto antes, ¿sí? Esta es abriendo la ventanita de archivos. Una cosa que no os he comentado, por ir viendo durante la instalación, una cosita que no os he comentado es que, a diferencia de Windows y de Mac, bueno, Mac también hace alguna cosita parecida. A diferencia de Windows, los sistemas Linux, una vez que lo instalas de cero, ya se instalan con software. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, si instalo un Ubuntu, instalo una versión Debian, diferentes sistemas Linux, ya se instalan con un paquete ofimático, ya se instalan con un reproductor de vídeos, ya se instalan con un editor de imágenes, ya se instalan con un grabador de discos. Ya viene de serie en el propio sistema y de manera gratuita, repito, mucho software. O sea que muchas veces, si no somos usuarios muy específicos de algún programa que necesitemos instalar aparte, ya vamos a tener casi todo el software que necesitamos, casi todo lo que queremos utilizar, ya instalado en el sistema Linux, ¿vale? En el ordenador. Por supuesto, navegador de Internet, que suelen venir con Firefox. Repito, navegador de Internet, paquete ofimático, normalmente suelen venir o con LibreOffice o con OpenOffice. Estamos hablando de procesador de textos, hoja de cálculo, libro de presentaciones, ¿vale? Ya viene Linux más software instalado. Normalmente libre y gratuito. Vale. Más cosas que vamos a ir viendo. Bueno, aquí tenéis, esta presentación la colgaremos en nuestra página web, ¿vale? Os la podréis descargar tranquilamente. Tenéis ahí nuestro contacto, correo electrónico, nuestras redes sociales, que nos podéis seguir tranquilamente. Y por ahí vamos poniendo todo lo que vamos haciendo. Vale, aparte de ello, yo aquí, por ejemplo, tengo instalado un sistema operativo Ubuntu, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver. Yo aquí os ponía una pequeña... Os he dejado unas hojitas, mi compañero David os habrá dejado estas hojitas, ¿vale? Que os enseño aquí también, ¿sí? En las que tenéis una pequeña guía, unos pequeños puntos en los que marco, primero de todo, unos principios del software libre, ¿vale? Para que sepáis un poco qué es esto del software libre, ¿vale? El software libre nos dice que es un software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, utilizando software libre, tenemos la libertad de, primero de todo, ejecutar esos programas, esos sistemas, sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Podemos copiarlos, podemos hacernos todas las copias que queramos, podemos distribuirlos, podemos decirle a un familiar, a un amigo, oye, toma este CD con Ubuntu o con LibreOffice, que quiero que te lo instales en tu ordenador. No hay ningún problema, se lo podemos enviar por cualquier tipo de medio, ¿vale? Podemos
estudiarlo, podemos modificarlo. Por supuesto, para modificar un programa o un software tenemos que tener los conocimientos para ello, ¿vale? Pero eso de modificar lo que quiere decir es que nosotros, aparte del programa en sí, empaquetado ya, con las funcionalidades que tiene, podemos descargarnos un código fuente y con esos conocimientos podemos, imaginaros, en un programa, en un navegador, habéis echado toda la vida en falta un botoncito para que directamente os haga una búsqueda de vuestras páginas favoritas, ¿vale? Para ver si hay actualizaciones en vuestras páginas favoritas. Seguramente eso ya estará hecho, ¿vale? Está casi todo hecho. Pero con los conocimientos suficientes nosotros podríamos modificar el código de cualquier software libre, como puede ser Firefox, por ejemplo, que es un navegador que igual conocéis, que es este rojito de aquí, ¿vale? Que es un zorrito dando la vuelta a la bola del mundo, y podríais modificar ese código y añadirle en vuestra versión del programa ese botoncito y no habría ningún problema. Eso con un software licenciado, con un software propietario de Microsoft, de Adobe, de diferentes empresas, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no nos dan ese código fuente. Nosotros solamente compramos un programa que está hecho tal cual y lo utilizamos tal cual lo ha diseñado la empresa que quiere hacerlo, ¿vale? O que lo ha hecho, ¿vale? Y podemos, como nos dice aquí, mejorar el software, ¿vale? Más cosas que quiero que veáis. Aquí tengo la página oficial de Xubuntu. Hemos visto aquí, ¿no? La página oficial de Xubuntu es xubuntu.org, os lo habéis apuntado, ¿no? Por ahí. Vale. Si nosotros queremos descargar Xubuntu, ¿vale? Para tenerlo en nuestro ordenador y poder grabar un CD o un DVD, o poder grabárnoslo en un USB, podemos ir a donde nos pone Get Xubuntu, ¿vale? El menú que nos pone Get Xubuntu ahí, primero a la izquierda, debajo del logotipo, y ahí directamente nos dice las últimas versiones, soporte técnico de larga duración, o en inglés Long Term Support, LTS, ¿vale? Es la 14.04, es la que hemos instalado nosotros en el ordenador, ¿vale? Que ya veo que va bueno ya le queda poquito. Y podemos descargarnos versión para 64 bits y versión para 32 bits. ¿Quién no tiene ni idea de qué versión descargarse? Vale. ¿Qué diferencia hay? ¿Por aquí la sabéis? Sabéis lo que es, pero no sabéis la diferencia, os lo digo. 64 bits es una tecnología más moderna y que está implementada normalmente en equipos que tienen menos de 4 años, ¿vale? Menos de 4 o 5 incluso ahora, ¿vale? 5 o 6 puede ser, pero bueno. A grandes rasgos, para que no se os complique la cosa, os digo, las versiones de 64 bits se deberían instalar en equipos que por lo menos, para que funcionen de una manera correcta, que por lo menos tengan 4 GB de RAM. Con eso, si tenemos un equipo con 4 GB de RAM, normalmente va a ser ya de 64 bits. Y va a poder funcionar con sistemas de 64 bits. Y 32 bits son sistemas más antiguos, ¿vale? Que tienen normalmente menos de 4 GB de RAM. ¿Qué quiere decir esto? Estos sistemas, como podéis observar, 64 es el doble de 32, hacen el doble de ejecuciones o hacen el doble de órdenes que los de 32, o sea, son más rápidos, ¿vale? Cuando nosotros le marcamos al ordenador que abra un navegador de internet, nos lo abre el doble de rápido, no de 64, pero de 32, ¿vale? Básicamente, a grandes rasgos, hay muchas más diferencias, pero a grandes rasgos. Los ordenadores de 32 son más antiguos, normalmente todos tienen, o casi todos, tienen menos de 4 GB de RAM, de memoria RAM, y los de 64 bits, hay algunos de 2 GB de 64 bits, pero sistemas operativos de 64 bits, si tenemos 2 GB van a andar un poquito más justos. ¿Por qué? Porque también consumen más memoria, porque están funcionando a una mayor potencia, ¿vale? Entonces, si nuestro Xubuntu va a ser instalado en un equipo antiguo y poco potente, la recomendación es descargar el de 32 bits, ¿vale? Además, si nosotros tenemos un Linux de 32 bits,
lo vamos a poder instalar en un ordenador de 64 y en uno de 32. No al revés. Si tenemos un Linux descargado de 64 bits, en uno de 32 nunca va a funcionar, ¿vale? Con los programas pasa lo mismo. Si habéis utilizado Firefox de 64 bits o Chrome de 64 bits, si no tenéis un ordenador de 64 bits no os va a funcionar. Sin embargo, las versiones de 32 sí que funcionan en 64 bits, ¿vale? Más lentas que las de 64, pero funcionan. ¿Sí? Vale. Esto directamente, si le damos a la versión de 32 bits, ya nos va a decir, me voy a descargar, bueno, en este caso descarga un .torrent, pero podríamos descargar un .iso por ahí, ¿vale? Tenemos por ahí los CDs, ¿vale? Correcto. Más cosas. En Ubuntu, si tenéis un ordenador más potente y queréis probar la versión, digamos, la madre, sería Ubuntu, ¿vale? Que a su vez es, digamos, hijo de Debian. Debian es una de las primeras distribuciones. Ubuntu está basado en Debian y Xubuntu está basado en Ubuntu. ¿Qué diferencia hay entre Ubuntu y Xubuntu, aparte del nombre? El tipo de escritorio, ¿vale? El sistema en sí es el mismo, la base es la misma, pero el escritorio que nos muestra es mucho más ligero. Xubuntu es un escritorio XFCE, ¿vale? Se llama. Y Ubuntu tiene un escritorio Unity, es como se llama. Es un poquito, consume más recursos, ¿vale? Digamos que Ubuntu en equipos más potentes funciona muy bien, pero en equipos como puede ser este, funciona un poquito peor, ¿vale? Funcionarían mejor distribuciones como Xubuntu u otras. Vale. Más cosas. Página oficial de Ubuntu es ubuntu.com, ¿vale? Y para descargar Ubuntu, directamente vamos a Desktop y nos dice, tenemos la versión 14.04 también, LTS, Long Term Support, es la misma distribución pero con otro escritorio, ¿vale? Y podemos elegir descargar de 64 bits o de 32 bits, ¿sí? Y ya nos dice directamente aquí, para equipos o para máquinas con menos de 2 GB de RAM, la de 32 bits, ¿vale? Lo que os he comentado antes. La de 64 para 4 o más, ¿vale? O 2 o más. Y para que os apuntéis, queda poquito tiempo, a ver si le da tiempo a acabar para que veáis el sistema funcionando. Para que os apuntéis, Linux en equipos antiguos. Si tenéis un equipo con 1 GB o más de RAM, así lo veis mejor, ¿no? Sí. Si tenéis un equipo con 1 GB o más de RAM, probad Ubuntu, ¿vale? Con 1 GB o más de RAM, Ubuntu funciona muy bien. Y es una de las distribuciones Linux más sencillas a la hora de iniciarse y de utilizar, ¿vale? Si tenéis equipos como puede ser este, con 512 megas, 1 GB justito, que sean antiguos, de 512 megas a 1 GB, la recomendación es instalar o bien Xubuntu, que es lo que hemos visto hoy, o bien Linux Lite, es otra distribución también que funciona muy bien en estos equipos y que no consume tantos recursos como puede consumir Ubuntu, por ejemplo, ¿vale? Ahí os tenéis también las páginas web que tenéis en la hojita que os he pasado, ¿vale? ¿Que tenéis todavía equipos más antiguos? De 256 megas a 512, Lubuntu, ¿vale? Es otra versión de Ubuntu, ya veis que ahí voy jugando con las letras, ¿no? Bueno, yo no, los distribuidores de Ubuntu. Es muy parecido también a Ubuntu y a Xubuntu, pero con otro tipo de escritorio. El escritorio es LXDE, ¿vale? Es otro escritorio todavía más ligero que el que utiliza Xubuntu, más ligero todavía. Consume en torno a 100 megas de RAM solamente. ¿Cuál has dicho que usas? Lubuntu. Ya, pero... LXDE. Sí, pasa un poco. Sí. LXDE, ¿vale? Es más, por aquí me comentaron el otro día, alguien, que tenían algún equipo con 16 megas de RAM, ¿vale? Eso es una cafetera. Eso te puede servir para hacer café ahora. No, hablando en serio. ¿Cuántos megas de RAM? 16, ¿no? ¿Procesador?
Pentium ni 1 ni 2, igual menos, ¿no? Todavía, vale. Distribuciones o mini distribuciones, ¿vale? Para ese tipo de equipos. Hay una que se llama Slitaz, que funciona muy bien. Hay otra que se llama Damn Small Linux. Vamos a ver, Damn Small Linux, en inglés lo que quiere decir es un Linux endemoniadamente pequeño, ¿vale? Esta distribución ocupa 50 megas. 50 megas, ¿vale? Estoy hablando de 50 megas. No es nada eso, ¿vale? Se descarga en 10 segundos, en menos, en el ordenador. Se instala en un USB de estos en menos todavía, ¿vale? Y te consume 16 megas, ¿no? Me has dicho. El otro día lo probé en este ordenador, además, si nos da tiempo, mira, le voy a quitar 5 minutos a Bruno de su charla y lo vamos a probar aquí. Consume, una vez arrancado, en este de 512, 20 megas de RAM. Pero porque detecta que tiene 512 megas. Si te detecta que tienes menos, yo lo probaría, ¿vale? Yo lo probaría. Vale, una vez visto esto, rápidamente esto se ha acabado de instalar, ¿vale? Mientras estábamos hablando, para no quitarle demasiado tiempo a Bruno, creo que algunos estaréis apuntados, ¿no? También en la charla de la siguiente, vale. Si esto me lo detecta, esto ya se ha instalado. Bueno, me ha salido la pantallita de reiniciar ahora, ¿vale? Yo lo reinicio. A ver, ¿me lo detectas o no me lo detectas? Aquí. Mirror displays. Ahora. No, no me lo ha detectado. Bueno, da igual. Le voy a dar a reiniciar ahora. Esto se va a reiniciar. Esto me lo debería detectar automáticamente cuando se reinicie. Y vais a ver el sistema funcionando, ¿vale? ¿Dudas? Ya sé que en una hora no da tiempo a demasiado, pero espero que se hayan resuelto algunas. Eso es Ubuntu, ¿vale? A ver, ahora está cogiendo, vale. Esto arranca. La primera vez que arranca el sistema suele tardar 10-15 segundillos más porque está haciendo la comprobación, ¿no?, de la primera vez. Pero luego este sistema depende del equipo, por supuesto, pero os puede arrancar, bueno, ya veis que ya ha arrancado, ¿vale? Os puede arrancar en torno a los 10 segundos, 15 segundos, depende de la potencia del equipo, ¿vale? Y poniéndole la contraseña, yo ya estaría con mi Ubuntu instalado, funcionando perfectamente y sin ningún tipo de problema. ¿Vale? La primera vez ya os digo, tarda un pelín más en arrancar, pero seguro que menos que lo que podría arrancar con otro sistema operativo instalado, con un Windows, con otro sistema instalado, ¿vale? Ya estaría ahí. Lo primero que me dice es que el soporte de idiomas está incompleto y yo, si ahora mismo busco aquí una red wifi, ¿vale? Yo lo podría conectar tranquilamente. Me pide la contraseña de la red wifi y lo conecto, ¿vale? Y ya tendría conexión a internet, ya tendría programas aquí directamente ya instalados, como son, por ejemplo, un procesador de textos, una hoja de cálculo, un centro de software en el que puedo buscar programas que me interesen, un navegador web, un lector de correo electrónico, gestor de archivos, un programita de música, ¿vale? ¿El qué? En este no, en Ubuntu no. Ubuntu tiene su propio cliente, no sé si es Evolution o alguno del estilo. Se puede instalar, vaya, tranquilamente. Thunderbird es software libre también. Esto me marca que ya ha dado la hora.
Voy a hacer una pequeña prueba solamente a iniciar con el Dumb Small Linux para que estos chicos lo vean cómo inicia. Voy a apagar. Vale. Estoy apagando. Lo tengo aquí, ¿vale? Para no andar de más. Aquí tengo el Dumb Small Linux, 50 megas. Lo tengo en un pincho de 1 giga, o sea que le sobra todo el pincho a esto. Le sobra todo el USB, ¿vale? Esto se apaga. Y en cuanto se apague lo iniciamos. ¿Vale? La misma jugada, yo arranco el ordenador y al arrancar me va a decir, o le voy a decir yo con el F12, con qué arrancar, ¿vale? Le digo que con el USB tenemos que marcar siempre para arrancar desde el USB, ¿sí? En algunos es F12, en otros F8, en otros escape, depende. Ahí lo tenemos. Dumb Small Linux, 50 megas. Nos va a arrancar. Es Live USB también, por supuesto. Y en un momentito nos arranca y vamos a ver un sistema muy minimalista, ¿vale? No os veis las ventanas de Ubuntu ni de Ubuntu, sino que es muy minimalista. Para ocupar tan poquito lo tiene que ser, ¿vale? Pero nos puede hacer revivir ordenadores que tengan 16 megas de RAM, 32 megas de RAM, 128 megas vuela, ¿vale? Probadlo. Es muy configurable además, ¿eh? Se le puede configurar muchas cosas. Si os gusta trastear con Linux, se puede trastear bastante, ¿vale? Ya está. ¿Sí? Ya está. Ya lo tenemos. Es esto. ¿Veis que tiene ventanas también, eh? Es esto. Y me está diciendo aquí RAM usada, 23,1 megas. Lo pone ahí arriba, ¿eh? Bueno, no sé si lo veis vosotros, pero yo lo veo aquí, ¿vale? 23,1 megas. Y esto lo que funciona es aplicaciones. Tenemos editores, gráficos, Office. Tenemos calculadora, ¿eh? Tenemos una calculadora. Se ve un poquito mal, ¿no? Pero bueno, pero tenemos una calculadora. ¿Lo veis ahí? Sí. Tenemos un gestor de ventanas. ¿Veis qué rápido va esto, no? Y eso que no lo he instalado todavía, ¿eh? Tenemos un gestor de ventanas. A ver, los iconos son bastante mejorables, pero tenemos Firefox, ¿vale? Tenemos todo lo que tiene Linux, pero de una manera, unos gráficos que no son nada del otro mundo, pero que nos están consumiendo 20 megas de RAM, con 512, ¿eh? Si tenemos menos, bajará. Vale, pues muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado la charla y que probéis Linux, porque os gustará y podréis revivir equipos antiguos. Un Live USB es un USB en el que nosotros hemos instalado un Linux, ¿vale? Pero para hacer las pruebas se puede hacer también con un Live CD. Un Live CD es cuando yo me descargo Ubuntu de la página oficial, me descargo un .iso, que es un archivo en el que yo puedo grabarlo en un CD o en un USB, o sea, o en un DVD, depende del tamaño que tenga ese .iso. Si yo meto ese CD, por ejemplo, los CDs con Windows no son live. ¿Por qué? Porque directamente lo que haces es instalarlo. Pero estos CDs o estos USBs con Linux, lo que puedes hacer es o bien instalarlos o bien ejecutarlos sin instalación. Por eso se llaman live, ¿vale? Porque puedes probarlo sin instalar nada en el disco duro, sin copiar nada al disco duro. Lo pasas al USB. Tienes que utilizar un programita específico.
¿vale? Programas para crear USBs. Si tú buscas en internet cómo crear un USB de Linux, ya te va a salir tranquilamente cómo hacerlo. No os ha dado tiempo a explicarlo, pero se puede hacer tranquilamente. O, si quieres la manera más clásica, te puedes grabar ese archivo que te descargas de Ubuntu, de Xubuntu o de diferentes sistemas Linux en un CD o en un DVD. Y lo puedes meter y lo puedes utilizar igual que el USB, ¿vale? Se puede instalar y se puede utilizar live igual que el USB, el CD, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias.